Hoy quisiera hablar de la película de Sergio Cabrera, La estrategia del caracol, porque desde la primera vez que vi la película me gustó un montón. Y hay ciertas cosas, especialmente películas, que cuando las veo yo digo, tengo que hablar sobre esto, tengo que escribir sobre esto. Seguramente no será lo más original, mucha gente ya habrá dicho lo mismo, pero yo tengo que escribir esto que estoy o sintiendo o pensando. En todo caso, eso me pasó con esta película. Dije, baila, me toca escribir sobre eso. Y además en ese momento estaba estudiando, estaba haciendo mi maestría en estudio de género y tenía una materia sobre cine, así que decidí hacer mi trabajo sobre eso. Lo que les voy a contar aquí es lo que escribí en ese trabajo, luego lo volví un escrito para mi blog personal, pero siempre, desde la primera vez que lo escribí, yo me lo imaginaba en formato de video, pero en ese tiempo me daba mucho miedo hacer videos. Odiaba mi voz, odiaba verme y realmente todavía es un proceso un poco complicado, pero ya lo estoy haciendo, ya me lancé a esta vaina, así que acá voy. Y bueno, voy a dividir este video en dos porque no quiero que quede tan largo. Entonces en el primero voy a hablar sobre cómo se construyen los personajes y en el segundo voy a hablar más detalladamente sobre algunos personajes y concretamente con los asuntos de género, es decir, cómo están los personajes femeninos, cómo son los personajes masculinos y concretamente el personaje de Gabriela Gabriel, que es el que a mí más me interesa aquí. Bueno, quisiera decir que a partir de ahora voy a hablar de distintos elementos de la narración. Igual no van a ser tantos como para que después no puedan ir a verse la película y disfrutarla, pero bueno, lo aviso por si acaso. Y si no se la han visto, deberían ir a verse. Todo tenía que marchar sincronizado, al segundo, y cada cual, incluido el que le habla, debía cumplir con su parte sin vacilación ni desmayo. La suerte estaba echada. El personaje principal de la película es el grupo. Esto lo que hace es que se oigan muchas voces, es decir, las voces de las distintas personas que conforman el grupo y se puedan ver distintos puntos de vista y distintas realidades. Por esto, Rubén Muñoz Fernández dice que el sujeto de la película es colectivo. Por esto también, Jerónimo León Rivera Betancourt dice que esta gran variedad de personajes nos permite visibilizar los distintos tipos de personas que se encuentran en las zonas pobres de las ciudades grandes, como Bogotá. Sin embargo, estos personajes son construidos de forma muy estereotipada, lo que hace que podamos como encasillarlos muy fácilmente en ciertas categorías. Entonces sí, a pesar de que cada personaje tiene una voz, todas esas voces construyen el grupo y ese grupo es el personaje principal. Y esto es porque para realizar la estrategia de la que habla la película es importante el trabajo en grupo. Por eso hay una gran cantidad de escenas en las que varios personajes están juntos realizando distintas partes del plan y cada una de estas partes es indispensable para la ejecución final del plan. Estas secuencias son guiadas por música alegre que van hilando distintas escenas que muestran como destellos, que son escenas cortas en las que se ven a los distintos personajes realizando distintas actividades dentro de este plan. Entonces, de esta forma, por un lado, se construye el sentido de comunidad, de la importancia del grupo, y por el otro, muestra las labores que cada personaje cumple, las cuales están relacionadas directamente con su género. Y bueno, aparte de estas secuencias de escenas cortas con este ritmo rápido y alegre, hay otras escenas en las que se muestra el grupo y se crea este sentido de comunidad. En estas hacen distintas actividades, por ejemplo, a veces están rezando, a veces están extrayendo algún elemento de la casa y otras veces se reúnen para tomar decisiones con respecto al plan.
La película usa dos estrategias para construir a los personajes, tanto a los individuales como a los colectivos. La presentación de los personajes en forma de contraste y la representación de cada uno de ellos en los espacios que habita. Entonces la relación entre el espacio y los personajes es muy importante, lo cual tiene todo el sentido si al fin y al cabo la película se trata sobre el espacio, sobre la casa en la que viven y el hecho de que los están echando y pues que ellos no quieren, ellos están viviendo ahí, les gusta vivir ahí. Y muchas veces la película usa estas dos estrategias de las que estoy hablando de forma conjunta, es decir, presenta a los personajes uno detrás de otro para mostrar el contraste que hay entre ellos y los presenta a través de su relación con el espacio. Por ejemplo, esto sucede con la presentación de los personajes de Don Jacinto por un lado y luego la de Gabriela Gabriel. Buenos días, Gabriela. Buenos días. En esta secuencia se oye un aria de la ópera de Carmen, que es conocida tradicionalmente como El Toreador, aunque no se llame así, pero es conocida así, pero no se llama así, pero es conocida así, pero no se llama así. Y su nombre es en francés y no sé pronunciarlo, así que vamos a quedarnos con que se llama El Toreador. Y esta área normalmente se ha asociado con la españolidad, porque precisamente habla de un toreador. Y esto se relaciona de forma estereotipada con España y con la españolidad. La música inicialmente es extradiegética, es decir, la oímos como si fuera música de fondo, pero después cuando vemos la escena en la que ya se ve el cuarto de Don Jacinto, vemos que no es extradiegética, es diegética, es decir, él la está oyendo en un aparato. Y ya con eso nos muestra la película en un segundo que este personaje es español. Mientras sigue sonando la música, se ve llegar a Gabriela Gabriel a la casa en la noche, lo que también nos empieza a dar un indicio de quién es ella, un personaje que trabaja en la noche. El cuarto de Don Jacinto tiene muchos libros, muchos discos y muchas herramientas de trabajo, lo que ya nos perfila su perfil. Es una persona que tiene tanto conocimientos teóricos como conocimientos prácticos, y esto es lo que permite que él idee el plan y posteriormente lo ejecute. Este personaje entonces se asocia con esta idea del conocimiento, un poco la sabiduría, que también se ve representada en su aspecto físico, en su barba blanca, que muchas veces y de forma estereotipada muestra esta idea de conocimiento, de sabiduría. Además, en el cuarto se ve el cuadro del dirigente anarquista español Durruti, lo que nos permite ver también cuál es su ideología política. Entonces, después de ver este cuarto, vemos el cuarto de Gabriela Gabriel junto al personaje y vemos que es muy distinto al anterior. Este es un cuarto con paredes rosadas, bolsos, pelucas, un espejo grande, una bañera, elementos relacionados un poco como con la belleza y entonces relacionados muy estereotipadamente con la feminidad y con el trabajo que realiza Gabriela Gabriel en las noches. Y pues sí, efectivamente es muy distinto al anterior. Además, este cuarto tiene también dos cuadros. Los cuadros entonces también son los que nos van dando pistas porque nos están representando cosas que tienen que ver con los personajes. El primero es un cuadro de San Sebastián, que ha sido considerado como el santo de las personas LGBTI, y el otro es el cuadro de una flor, que esto lo voy a decir, pero de pronto es un invento, tal vez y tal vez no, que puede representar lo no binario porque muestra la unión entre lo femenino representado en la flor y lo masculino representado en el pistil. Entonces, en la habitación como tal se puede ver una representación exagerada de la feminidad que encarna Gabriela Gabriel, lo que también se ve en su cuerpo, en cómo se viste, en su estética. Y por el otro lado, en los cuadros se puede ver que Gabriela Gabriel es una persona trans. Y después de estas dos escenas se revela el patio de la casa, que es un lugar en el que los distintos personajes se encuentran continuamente, es un lugar público, digamos, por lo que tiene distintos elementos que representan a los distintos personajes. Entonces, en este momento se muestran a distintos inquilinos e inquilinas realizando su rutina matutina, por decirlo de algún modo. Entonces, por ejemplo, vemos al paisa con dos elementos que lo representan, la radio y la serpiente, y también vemos a Eulalia llevando a Lázaro en su silla de ruedas. También como este montón de movimientos nos muestra entonces que este es un lugar de tránsito, de encuentro, en el que se mezclan los distintos personajes y en donde se construye esta colectividad. ¿Qué pasa, marico? ¿Quieres que la acción tan fuerte desde ya? Zorrito, yo la quito de ahí. Hágame el favor, paisa, saque esa culebra de ahí antes de que el lucero se me cague en el patio. Ah, no, un momentico, mi chatrina. Yo cuando le tomé la rienda le puse la condición que era para dos. Papirulo y yo. Ella tiene derecho a estar ahí. A mí no me contesta así. Apúrele a ver, hágale. Ahora él aguanta. ¿Van a dejar dormir? ¡Desequilibrados! 1670 con no sé qué centavos.
Después se presenta otra secuencia en un espacio totalmente distinto, es decir, en la sala del doctor Holguín, en la que se encuentra con su abogado, su guardaespaldas y otros dos personajes. Y entonces se puede ver el contraste de estas dos casas que al fin y al cabo pertenecen al doctor Holguín, pero son muy distintas porque están habitadas por personajes muy distintos. En la primera escena en la que ya les hablé, entonces se presentan a los distintos personajes que pasan, se mueven, construyen esta colectividad sin que desaparezca la heterogeneidad, es decir, cada personaje es distinto, es individual. En esta otra escena, en cambio, todos los personajes se encuentran alrededor de un único personaje, el Dr. Holguín, lo que resalta la centralidad de este personaje y la homogeneidad de todos los otros. Entonces este espacio claramente es muy distinto al anterior en términos del espacio mismo y los objetos que lo ocupan, lo que muestra también este contraste entre las personas de la clase trabajadora y las personas de la clase alta. Y bueno, estas escenas de las que he hablado se encuentran muy al inicio de la película, entonces ya voy a hacer un salto grande, voy a irme a casi al final, a unas escenas en las que se representa la noche antes de la ejecución de la parte final del plan, en la que se da este mismo contraste. A las 7:43 AM llegada al juzgado. Entonces, en la primera secuencia de esta parte, el abogado le explica al doctor Holguín cómo van a hacer su plan, y para esto usa la proyección de imágenes y herramientas tecnológicas que, si pensamos que esto era en 1993, era una tecnología bastante avanzada para la época. Eran cosas que claramente en la casa de las personas de la clase trabajadora no iban a tener. Y también vemos que el propietario está sentado muy cómodamente, mientras el abogado y otro personaje están parados mostrándole el proyecto a esta persona, lo que nos vuelve a mostrar pues que hay una jerarquía aquí en este grupo, el propietario como los otros trabajando, están al servicio del propietario. Y para generar esta idea, esta división entre los personajes, la película lo que usa son planos medios de los personajes separados, no los muestra siempre separados. Son las 11:43:40. Por el contrario, la reunión de los inquilinos y las inquilinas pues es muy distinta, claramente. Y entonces, aunque también hay una voz principal que explica cómo se va a desarrollar el plan, la voz de Don Jacinto, todas las otras personas se encuentran en las mismas condiciones, todas sentadas en el piso, y se genera esta idea de colectividad. La película refuerza esto con planos generales en los que muestra a todas las personas al tiempo, no divididas como en la anterior escena. Y aunque sí hay una voz que habla, el receptor no es una única persona echada en el sofá cómoda, es un colectivo de distintas personas que están en las mismas situaciones, todas sentadas en el piso. Otras representaciones de personajes que están asociados a los espacios que habitan son las de Eulalia y Lázaro por un lado y Trinidad por el otro. Lázaro. La habitación de Eulalia y Lázaro se encuentra en el primer piso, lo que permite que Eulalia pueda mover a Lázaro en su silla de ruedas por la casa. El cuarto está personalizado básicamente con la cama del enfermo y medicamentos, lo que nos permite ver la realidad de estos personajes, que es que Lázaro está muy enfermo y Eulalia pasa su vida cuidándolo. Las imágenes que se ven en este caso son retratos, lo que construye esta idea de hogar, de familia, de que son una pareja que lleva mucho tiempo juntas. Por otro lado, podemos ver también la habitación de Trinidad, aunque realmente lo único que conocemos de esta habitación, o prácticamente, lo único que vemos es la pared en la que había un retrato de una virgen que se cae, dejando ver debajo otra imagen de la virgen, lo cual es interpretado por Trinidad como un milagro, y es lo que permite que se dé a cabo el plan. Un milagro. Es interesante nuevamente, lo que representa a Trinidad en este caso es un cuadro. Son los cuadros muchas veces los que nos dan indicios de las personas. Y además el hecho de que esto sea lo único que vemos de su cuarto resalta que lo importante de este personaje es su rol como religiosa. El acuerdo Misiatrina calentó a los tibios, envalentonó a los timoratos y decidió a los indecisos. Bueno, y ahí sí pues se echó a rodar ya la estrategia, claro. De cada cual según su capacidad, dijo don Jacinto. Y empieza ese berraco a organizar equipos, brigadas, comités hasta para la comida, oye. Y ese movimiento de andamios, tablas, picos, palas. Eso es una sinfonía, mejor dicho. Y bueno, estas son las estrategias con las que se construyen los personajes. Nos vemos en el próximo video para que les cuente unas cositas más detalladas sobre algunos personajes. Toreador, toreador. Toreador.